para que usted pueda escucharlo y pueda digerirlo, ¿verdad? Y volverlo a escuchar las veces que usted considere. Génesis capítulo 15, verso 5, dice: y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Génesis 15, 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Que se abran, Señor, y hagas morada en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por la vida de Fanny Maeli. Gracias por la vida, Señor, de doña Mari. Gracias también por la vida de don Ruperto, Señor. Gracias. Lo que el Señor, verdad, en sus promesas le ha dado a nuestra hermana Fanny. Hoy estar aquí es el inicio del cumplimiento de las promesas de Dios, hermana Fanny. Entonces, el Evangelio tiene que vivir. Y donde, como decía el hermano, ahí había confusión, ahí había desorden, ahí había idolatría. Y de ahí el Señor sacó a Abraham. Primero era Abraham. Y luego el Señor le cambió el nombre y le puso Abraham. Primero de Dios. Entonces yo quiero hablar con ustedes sobre los beneficios de creer. Amén. Cuando nosotros creemos, hermanos, dice la Biblia que Dios cuenta nuestra fe. La Biblia Strong, ahí en sus celulares, dice que esa palabra creer es rendirse. Hay gente que batalla contra Dios, hay gente que pelea contra Dios y no se en contra de Dios. Cuando las circunstancias es Señor, haz tu voluntad. Y entonces cuando nos ponemos suavecitos con Dios, entonces las cosas empiezan a bueno, necio. ¿Qué otra palabra? Terco. Otra palabra. Desobediente. Otra palabra. Incrédulo. ¿Qué otra palabra? Rebelde. ¿Verdad? Entonces, cuando dejamos esas actitudes a un lado y nos empezamos a rendir, Señor, yo te rindo mi vida, estamos creyendo. Cuando nos paramos firme en lo que creemos, hermanos, comenzamos a vivir una vida fiel al Señor y a confiar en sus promesas y en su palabra. Cuando permanecemos o nos quedamos quietos y decimos, porque mire, dice aquí el diccionario, usted lo tiene en sus manos, dice que también significa estar quieto. Ándale, así hermana Chila, así quieto, sí. Estar quieto. ¿Qué es estar quieto? ¿Cuántos cuando tienen algún problema se desesperan? Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Dios mío, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién? Y empieza, y anda, pero, hermano, dígame, ayúdenme, por favor, desesperado, ¿verdad? Sí, ¿será que yo agarré para? No, mejor para, y ya. No sabemos qué hacer, nos desesperamos, pero dice el Señor que la fe es estar quieto. A veces es mejor quedarse quieto y esperar. Eso tiene que ver con la fe. Amén. Dar crédito. ¿Cómo crédito? Sí, el Señor dijo que me iba a ayudar. Así que yo voy a darle crédito a su palabra. Y entonces me paro firme y me mantengo fiel a Él. Amén. En eso, hermanos, en la fe hay seguridad. Fe también tiene que ver estar seguro. Dios no me va a fallar. Pregúntame, ¿a alguno de ustedes Dios le ha fallado? Si alguien dice, pues sí, fíjese que me pasó, y ahí Dios no metió su mano, dice usted, pero Dios siempre ha estado ahí. Dios, mire, si hay alguien seguro en el cual podemos confiar es en Dios. No hay otra persona que sea más segura que nuestro Dios. Y iba a hablar de algo que me pasó, pero que tenía que ver con el COVID, pero cuando me dio el COVID, tal vez usted ni lo sabe, ¿verdad? Pero yo nada más, ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Nada más boqueaba,
Nada más hacía. Como la mojarra cuando la sacas del agua. De veras, y mi esposa decía, ¿qué te pasa? Le digo, le hacía una más. No me desespere, o sea, tranquila, ¿no? Porque si me desespero, ya estuviera yo vestido de blanco. ¿Cómo me quería yo así vestido de blanco ahí arriba? La leche. Decía un tío mío que como un mosquito en un vaso de leche. Bueno, entonces, hermanos, ¿pero qué significa? Entonces, eso significa creer, hermano. Y miren, dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y qué es justicia? Justicia, hermanos, en el sentido de carácter o de conducta intachable. Es decir, que Dios, el que Abraham haya creído, hermano, lo declaró inocente. Lo declaró como una persona con una conducta intachable, aunque hubiese tenido un pasado. También como una práctica de honestidad y de piedad. Cuando alguien, hermano, cree en el Señor, uno de los beneficios que recibimos es que el Señor nos declara limpios, nos declara inocentes. Pero, hermano, aunque tengamos un expediente manchado, ¿me están entendiendo? O sea, yo sé que el mundo, la gente, no va a olvidar tu pasado. Va a haber gente que no va a olvidar el pasado de usted tal vez, o el mío. Y va a decir, ese lo conozco. Le decían fulano de tal en el mundo. Pero cuando el Señor cuando tú crees en el Señor, entonces el Señor te declara una persona honesta, honrada, te declara justo, te declara inocente de acuerdo con el derecho delante de Dios. Nos reivindica, nos restaura, nos libera. Eso es justicia, hermano. ¿Sabe cómo dicen otras versiones? Dice, y Abraham creyó en el Señor. En el Señor. Primero, aquí dice que creyó en la persona, en el Señor. Y dice, y él se lo reconoció por justicia. Haga de cuenta que si Abraham, hermanos, traía un pasado sucio, oscuro, muy malo, porque venía de Ur de los Caldeos. Ya hemos estudiado qué significa Ur de los Caldeos, que era un lugar de idolatría, de hechicerías, un lugar de desorden, un lugar el hermano habló algo acerca de ello. Pero hermano, de ahí lo sacó el Señor. Por eso le digo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y eso de salir, hermano, hermana Fanny, no es irse de la casa, ¿ya? Sino es salir o renunciar a aquellas prácticas que nuestra familia venía haciendo o viene haciendo desde tiempos antiguos. Y entonces salió Abraham, y Dios, hermanos, lo reconoció a Abraham como una persona justa, como una persona sin pecados, limpia. En la Biblia Dios habla hoy, dice, y Abraham creyó al Señor, y por eso el Señor le aceptó como justo. Amén. Pero aquí ya dice que creyó al Señor. Hermanos, hay dos cosas, hermano. Hay que creer en Dios y hay que creerle a Dios. A ver, voy a explicar. ¿Cuántos creen en Dios? Pero sabe usted que el diablo también cree. Tremendo eso, ¿ah? Que el diablo también cree. Pues si es que Dios fue el que lo hizo a él. Bueno, no lo hizo Satanás ni lo hizo diablo, sino que lo hizo Luzbel, era un querubín. Él se echó a perder después. Él solo. Bueno, no solo, sino que fue contaminado. Pero entonces, hermanos, una cosa es creer en el Señor o en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Ya le comenté, ¿verdad? Aquel que amarró una cuerda en un cañón. ¿Sí sabe lo que es un cañón? Un abismo, pues. Y de un lado amarró
la cuerda al otro lado. Y entonces la gente llegó porque era un acto de ¿cómo se llama? De malabarismo, de equilibrio. Y le dijo a la gente, ¿cuántos creen que puedo caminar sobre la cuerda hasta el otro lado? Si se caía, hermanos, adiós. Y la gente dijo, y la gente decía, sí, ¿lo crees? Sí, decía la gente. Ah, bueno, y entonces agarró y empezó a caminar hasta el otro lado con una vara, haciendo equilibrio. Y cuando pasó al otro lado, y dice, ¿cuántos creen? Dice el malabarista, el equilibrista, ¿cuántos creen que puedo pasar con una carretilla para el otro lado? ¿Lo creen? Sí, dice la gente. Y entonces este señor agarró una carretilla y pasó con la carretilla hasta el otro lado. Y entonces ya de regreso dice, ¿cuánto creen que puedo pasar con una persona entre la carretilla, en la carretilla, llevar una persona en la carretilla hasta el otro lado? Y entonces la gente dijo, sí, creen, sí. Dice, bueno, quiero un voluntario. Nadie quiso. Entonces, una cosa es creer, ¿verdad?, en el Señor, y otra cosa es creerle al Señor. Son dos cosas distintas. ¿Cuántos creen que Dios existe? Amén, hermano. ¿Cuántos creen que el Señor sana? ¿Cuántos han sanado? Aleluya, gloria a Dios, ver si hay sanidad. ¿Cuántos creen que el Señor provee? ¿Y cuántos tienen dinero ahorita para que levantemos una ofrenda? No es cierto, no es cierto. Pero, de verdad, hermanos, o sea, creer en el Señor y creerle al Señor son dos cosas distintas. Ahora dice la Biblia en lenguaje sencillo, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío. Miren qué tremendo, hermano. Cuando nosotros creemos, hermana Fanny, cuando creemos en el Señor, Él nos acepta. Él nos acepta, hermano. Pero nos acepta como somos y como estamos. ¿Verdad, hermano? Pero, Señor, todavía tengo cosas en mi corazón que están mal. ¿Y cómo es que me vas a aceptar? Es lo que yo tampoco entiendo, ¿verdad? Porque el Señor a mí me aceptó con un montón de defectos y los ha ido quitando poco a poco porque todavía quedan algunos. ¿O usted no, hermano? ¿Sí, verdad? ¿Tienen defectos ustedes, hermano? Si no, lo vamos a poner aquí. Pero dice, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Eso está tremendo porque hay un canto que dice, yo soy tuyo y tú eres mío. Dios es mío y yo soy de Él. Ahí, hermanos, hay una aceptación. Entonces, mis amados hermanos, voy a avanzar un poquito porque siempre sí el calor es un poquito, no para nosotros, sino para los niños, ¿verdad? A ver. Entonces, la segunda cosa que quiero decirle es que creer, hermanos, número 2, creer nos hace amigos de Dios. Hermano, dice la Biblia, Santiago capítulo 2, verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermano, dice la Biblia, vosotros sois mis amigos si hiciereis o si hacéis las cosas que yo os mando. ¿Qué le mandó Dios a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y lo hizo, renunció a la idolatría, a la hechicería, rechazó toda herencia de maldición que le trasladaron sus padres.
Amén. Y él creyó en Dios y Dios lo justificó. Y no solamente lo justificó, hermana Fanny, sino que lo hizo su amigo. Eso está tremendo. Nosotros nada más a veces lo leemos así, ¿verdad? Pero la palabra amistad, hermanos, aquí dice la palabra amigo, viene de la palabra filos, propiamente querido. Entonces, si alguien es amigo de Dios, es alguien que es querido por Dios. Tiene que ver con un amor activo. Amigo, activamente amar, dice. Es decir, que es un amor, hermanos, que está en acción. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Amén. Él es tu amigo. Es un amigo fiel. Como dice el coro, yo tengo un amigo que me ama. Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús, que me ama. Bueno, no venimos a cantar. Bueno, ya pasó el tiempo de cantar. Pero también dice amistoso. Dice que es asociado, vecino, que denota ser amado, querido o amistoso. Entonces, Abraham, hermanos, Abraham llegó a ser amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Bueno, ya lo somos. Ya el Señor no... Mire, hermano, un amigo no abandona a otro. ¿Verdad? Porque hay amigos que no son amigos. Ustedes lo saben. Hay amigas que no son amigas. Es más, en el Facebook yo tengo 4,000 y tantos. Dice que son amigos. Y no es cierto, ¿verdad? Porque si no tendría yo 4,000 y tantos escuchando el mensaje, ¿verdad? Y nada más son ustedes los 9. Ya esta semana rompimos récord. Tuvimos 9 hermanos conectados. ¿Ya llegó a 10? Aleluya, miren, gloria al Señor. Para mí es una bendición porque a veces ninguno. Gloria a Dios. Entonces, creer, hermano, miren los beneficios de creer. ¿Cuál fue el primero? Creernos, ¿qué? Nos justifica. Creernos hace amigos de Dios. Hermano, y si somos amigos de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y la verdad, hermano, amigos, según yo tuve hasta donde yo digo, un amigo, hijo, éramos uña y mugre. Claro, yo era la uña, no dije que él era la mugre, pero bueno. La cosa es que andábamos para arriba y para abajo siempre. Pero ya cuando yo necesité que me echara la mano, cuando él necesitó, ahí está, como no. Y casi siempre en esa necesidad es el dinero, ¿verdad? Me dice, voy a poner una escuela de computación, necesito 10,000 pesos. Y agarré y le digo, sí, cómo no, ya se lo dije. Pero luego me tocó irme a mí a estudiar. Pero eso ya son, historia, ¿verdad? Y el chisme. ¿Y qué pasó, pastor? Dígame. Entonces, me fui a estudiar a Sonora y le digo, me va a echar la mano y me vas a ir mandando ahí lo que pueda para ayudarme, porque no le cobré tampoco los 10,000. Y pasó. ¿Y sabes qué? Cuando llegaron a decirle, es que fíjate que Manuel necesita que le mande algo, yo ya terminé de pagarle a Manuel. Él iba contando lo que me iba dando bien. Pero bueno, así son algunos amigos. El asunto es que por eso no digo nombre, porque ya está en el cielo, ya se fue, ya se lo llevó el Señor. Por no querer. No es cierto. No es cierto. Ahí era el número 3, hermano, perdón. Ahí era el número 3, entonces son 8 puntos que deberían estar aquí. Pero dice, creer nos hace hijos de Abraham, es decir, son descendientes de Abraham, son los verdaderos descendientes de Abraham, son el verdadero pueblo de Dios, hermanos. Por eso la Biblia dice que nosotros, hermanos, somos el... Porque a Abraham se le dio la promesa de que de él, de sus lomos, iba a salir el pueblo de Israel, un pueblo de Dios. Entonces nosotros, los que hemos creído, hermanos, tenemos la bendición de que somos pueblo de Dios. Hermanos, también creer atrae bendiciones a nuestra vida.
El no creer, hermanos, de alguna forma puede traer maldiciones. No creer. Porque dice la Biblia, el que creyere y fuere al bautismo es igual a salvación. O sea, es algo que no lo podemos, y que no lo hice yo, no lo escribí yo, sino el Señor. Ahora, dice aquí, hermanos, la Biblia en Gálatas 3:8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, aquí, hermanos, dice la Biblia, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, mis hermanos, somos benditos de Dios. Sirve para nada, ese la regó, ese falló, ese es un perdido, ese es aquello. Y nadie, tal vez ni me va. ¿Sabe quién? Mi mamá y mi esposa. Mi mamá decía, hijo, estamos orando por ti. Dice la Biblia, bendice, ¿cuál es el texto que nosotros usamos? Que dice, cuando les bendecimos al final, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer y tenga de ti misericordia. Que cuando nosotros creemos, somos bendecidos, pero somos bendecidos ¿para qué? Para bendecir. Dice la Biblia, los que te bendigan serán benditos. El que te bendiga será, los que te bendigan serán benditos. Al bendecirme a mí, empiezo a bendecir a mi esposa y empiezo a bendecir a mis hijos. Porque ahora sí puedo bendecirlos. ¿Cómo bendigo a mi hijo o cómo bendigo a mis hijos si yo estoy viviendo una vida de desorden? ¿Sí me entienden, hermano? No podemos dar lo que no tenemos. Si viene mi hijo y dice, dame, no tiene 100 pesos ahí, y saco la cartera y no traigo nada, no le puedo dar. Yo no puedo decir, te bendigo, hijo, te bendigo. Nosotros estamos rompiendo una cadena de maldiciones que venía desde nuestros ancestros. Cuando hablo de ancestros me refiero a mis abuelos, abuelos, ¿entiende? Usted conoce tal vez una casa, un terreno, o las facciones de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque si usted conoce a mi papá, va a decir, ay, igual a su papá, pero el doble. Es el doble de su papá, porque yo estoy más gordo y mi papá está más. Pero hermanos, y entonces decía, anduviera de cantina en cantina, y de hombre en hombre. ¡Wow! Eso estuvo fuerte. Pero yo no estoy aquí para estar tirando y no. Sí, para que ya no decimos, este dinero que traigo aquí es mío y ni te metas con ese dinero. No, porque ahora el dinero ya es una bendición para la familia. Ahora dice la Biblia que el que provee para las bendiciones de Dios son para el hogar. Y ya después, ¿verdad? Si hay, vamos a ayudar, si podemos. Pero donde voy, hermanos, es que el Señor dice, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, mis hermanos, hermanos, parecen nada, pero cuando somos bendecidos, el vecino dice, ¿qué será que le pasó al vecino? Ya no me matan las gallinas. Ahora ya nos llevamos. Hasta me comparte internet. Allá me dio, estaba loquito. Y entonces, y ahí entramos en problemas, pero ya luego ya entendieron que no podían, es como aquí era si pusieran allá una cadena de casos, ¿y por qué no tomaron en cuenta los demás? Tenían que tomarlo en cuenta. Pero bueno, eso estoy hablando, pero antes que la familia de Fanny, porque el Señor le ha dado promesas para ella, para su familia, y hermanos, y entonces esta va a ser bendecida. Pero mire, hermanos, no solamente el Señor, dice el Señor, el que creyere en Jesucristo será salvo él y toda su familia.
Toda la familia. Usted no sabe, porque sí fui niño, hermano. No, de veras, fui niño también. Y cuando estaba pequeño era un caos. Y luego mis tíos, imagínate, Marcelo, como 12 tíos que tuve, todos pleititos, borrachos. Salíamos a pelearnos con todo el mundo. Contra los de la colonia El Toloque, la colonia El Sapo, que así le llamaban por acá, también era la colonia de no sé qué, los puros animales, pues. Y nos peleamos en el centro, nos peleamos en el suelo. Me tiro y me caigo de espalda en el suelo. Nada más. Y me meto allá hasta atrás, hermano, allá en la batea abajo, la batea de mi abuelita. Y me pongo allá abajo escondido porque por si se metía y yo estaba lavándome la cara y empecé a llorar. Y yo dije, Señor, ayúdame. A veces son los padres los que oran por los hijos y a veces son los hijos los que lloran y oran por los padres. El hogar quiere, hermano, nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, recibir bendición, recibir el servicio en su casa. Y dice Fanny, yo me gustaría que fueran a mí. Eso es fe. Ahí hay fe. ¿Sí me explico? Yo quiero la bendición, pastor. Y oren. Dios, cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Hermanos, todos pasamos por pruebas. Todos. Tiene que ser probado nuestro corazón. ¿Qué hay en él? En la prueba Dios nos pide cosas valiosas. Por ejemplo, a Abraham, ¿qué le pidió? A su hijo. Dios le dijo, Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Nosotros que hubiéramos dicho, pero Señor, es el único que tengo. Sí. Cuando yo estaba divorciándome, separándome de mi señora, le digo, ¿por qué hiciste eso conmigo? Le decía al Señor. Yo creo que hasta fui grosero. Fíjense cómo le decía al Señor, ¿te gusta ponerte a jugar y el juego de mi vida es tu favorito? Porque veo que me pusiste acá, me hiciste esto, pensando que Él era el que lo había hecho. Cuando a veces nosotros somos los responsables. Eso es una promesa. Una para cada día, fíjense. No temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Entonces, si creemos en el Señor, vamos a creer las promesas, se van a hacer, ¿cómo se dice? Realidad. Amén. Pero cree. Y sirve, porque el diablo también cree, pero no se arrepiente. O sea que no hay nada de que decir que hagamos más. Que los demonios, tenemos el espíritu según la promesa. Hay una promesa de parte del Padre que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. No, hay, hermanos, un proceso en cuanto al bautismo, ¿verdad? La fe, dice la Biblia, que es como un granito de mostaza, pero ese granito de mostaza es una semilla. Cuando nosotros que creemos en la palabra, esa semilla se siembra. ¿Y qué pasa, hermano? Aun cuando no se pueda ver. Hermanos, la fe. ¿Qué quiere recibir, hermano? A ver, no me digan, sino nada más entre ustedes. ¿Qué quiere usted recibir de parte de Dios? ¿El perdón? ¿Quiere recibir la necesidad de Mario? Que ahorita son 3 hermanos. Pero hermana Mari, me refiero a la mamá de la hermana Fanny.
si están totalmente seguros, ponemos nuestra confianza, el Señor va a hacerlo. No sé. Me gustó esto, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Entonces, tenemos fe, hay garantía de que va a suceder. ¿Sí? Si tenemos fe, dice que es anticipo de las realidades que se esperan y pruebas de las que no se ven. ¿Y por qué tanto correr?